para lo que Dios tiene para decirnos en esta noche, noche de jueves 22 de mayo. Esta es la palabra que Dios me ha entregado para compartir con todos ustedes. Teléfono para todos, así que atiendan el teléfono. Vamos a hablar de una estrategia, vamos a hablar de un método. Muchos saben lo que es una estrategia, lo que es un método. Es una forma de trabajar, es una forma de organizarse para poder alcanzar éxito, para alcanzar la victoria. La palabra estrategia se usa mucho en la guerra. También se usa mucho en las artes marciales, de la cual yo conozco bien porque he pasado casi toda mi vida practicando las artes marciales y compitiendo a nivel provincial, nacional e internacional. Y allí los entrenadores nos enseñaban a preparar estrategias para presentarnos a combatir, porque los adversarios son distintos, entonces hay que trabajar de manera distinta para poder neutralizarlos y vencerlos. A nivel competitivo, por supuesto, es un deporte, no se trata de vida o muerte, pero en el caso de las guerras, por ejemplo, sí, las estrategias tienen como fin destruir al enemigo, buscarle la parte débil, buscarle la forma de vencerlos tocando esa parte vulnerable que un ejército enemigo puede tener, porque no existe un ejército invulnerable perfecto. También en el mundo espiritual existen estrategias o métodos. La diferencia es que Dios no necesita muchas estrategias para vencer al diablo, porque el diablo ya está vencido. ¿Y cómo fue vencido? Mejor dicho, ¿quién lo venció? Lo venció Cristo. Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario. Nosotros estamos enfrentando un enemigo derrotado, pero que no ha desaparecido, no se ha rendido, no reconoce su derrota, sigue intentando destruir, no a Dios, porque no puede, ya perdió, pero sí trata de malograr sus propósitos con nuestras vidas. No puede Satanás tentar a Dios, pero nos tienta a nosotros. No puede poner piedra de tropiezo a Dios, pero nos pone a nosotros. No puede poner enfermedades a Dios, pero a veces utiliza enfermedades para frenarnos a nosotros. Con Dios ya no puede porque ha sido vencido. Y mientras nosotros estemos aquí, en este cuerpo de carne, en este cuerpo humano, vamos a ser blanco de los ataques de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Es un mundo espiritual que se está moviendo en contra nuestra, no en contra de Cristo, no puede, ya fue vencido completamente, pero Él toma represalias contra el pueblo de Dios. Por eso Apocalipsis nos muestra en el capítulo 12 ese dragón, esa serpiente antigua, que fue echada del cielo y se lanzó con furia a perseguir a la mujer, que en este caso es el pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación, no la iglesia. La iglesia ya no está ahí. Nosotros somos librados de la gran tribulación. Nosotros seremos arrebatados para ser librados de la gran tribulación y para gozar de las glorias eternas, del banquete celestial, de las bodas del Cordero. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero fíjese, que él está vencido, pero aún así sale con furia a atacar al pueblo escogido, al pueblo de Israel, en los días de la gran tribulación, por manos del anticristo y el falso profeta. Y aún así Dios ayudará a su pueblo y lo protegerá. Porque si él no acortara esos días, ninguno de los escogidos de Israel sería salvo. Es decir, Satanás está vencido, pero no se ha rendido y ataca al pueblo de Dios. Y muchos quieren hablar de estrategias nuevas, métodos nuevos para vencer a Satanás. Nosotros no tenemos que buscar ningún método para vencer a Satanás. Primero porque está vencido. Y segundo porque no es nuestro método ni nuestra estrategia para vencer al diablo, sino tenemos que ir a la senda antigua, tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da 4 puntos para vencer a Satanás en todos los frentes, para incluso someter a la carne, porque la carne también es nuestro enemigo. Hay 3 grandes enemigos del hombre. Y presten atención que está sonando el teléfono. Nosotros nos enfrentamos no con uno, con 3 grandes enemigos que tiene el hombre. Uno de ellos es nuestra carne.
nuestra naturaleza caída, la que nos hace pensar mal, sentir mal, la que nos incita al pecado. El segundo enemigo es el mundo, es todo lo que nos rodea, el sistema, todo lo que está a la vuelta, lo que ofrece la televisión, que ofrece placer, riquezas, que nos quiere enseñar que el verdadero éxito consiste en tener muchas posesiones, en alcanzar grandes metas y ser reconocidos, aplaudidos y alabados por la humanidad, la cual todo es una mentira. Y el tercer gran enemigo del hombre es el diablo. El diablo que está para frustrar los planes de Dios con nuestras vidas y hacernos caer por suelo y burlarse de nosotros y reírsenos en la cara y decir no pudiste. Son los tres grandes enemigos, la carne, el mundo y el diablo. Algún día, cuando el Señor me permita, le voy a hacer un mensaje sobre los tres grandes enemigos del hombre. La carne, el mundo y el diablo. Contra esos tres nos enfrentamos todos los días. Y no se trata de que preparemos una estrategia. Puedes hacer todos los planes que tengas a mano y lo que se te ocurra para vencer al diablo, o por lo menos sacártelo de encima por un tiempo, porque va a volver y no vas a poder, porque solamente hay un método, solamente hay una manera de poder mantenerlo a raya al enemigo. Y no solamente a ese enemigo, sino también a la carne y también al mundo y su influencia en nuestras vidas. Hay muchos cristianos que dicen ser cristianos y están más influenciados por el mundo que por la Biblia. ¿Por qué? Porque pasan más tiempo escuchando lo que dice el mundo que lo que dice Dios. Están más pendientes de las noticias de la televisión, de las noticias de los diarios, del internet, que de las noticias del cielo, a través de la palabra de Dios o a través de los mensajes de los hombres que Dios ha levantado en este tiempo con noticias que vienen del cielo. Cuando uno se contamina y se llena de las cosas de este mundo, no puede pretender vencer porque está sometido. Es como una barca, que mientras el agua no entra a la barca flotará. Pero cuando el agua entra a la barca se hundirá. Entonces, ¿qué está entrando por tus oídos y qué está entrando por tus ojos? Porque esas son las aguas podridas del mundo que envía a través de la televisión, a través de los libros, a través de revistas y a través de las conversaciones corruptas con personas no nacidas de nuevo que van metiendo agua dentro de la barca y cuando te quieres dar cuenta ya estás con el agua hasta el cuello. Entonces después dice, ¿por qué no siento nada cuando oro? ¿Por qué no siento nada cuando alabo? ¿Por qué no siento nada cuando voy a la iglesia? Porque estás lleno de basura adentro. Porque Dios te escogió para que seas morada de Dios en el Espíritu. Y sin embargo te has convertido en un tacho de basura, a donde Satanás tira toda su basura dentro tuyo a través de tus orejitas, a través de tus ojitos. Él va metiendo toda su basura, entonces estás lleno de basura y es obvio que no vas a sentir la presencia de Dios. Tu rostro parece el rostro de un cadáver, estás como un zombi. ¿Por qué? Porque estás relleno de basura. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, no llenos de la carne, ni llenos del mundo, ni llenos del diablo. Lo que más hacen los cristianos es llenarse de esas tres cosas. Se llenan de cosas carnales, se llenan de enojos, se llenan de envidia, se llenan de celo. Van a la iglesia pero están llenitos. Muchas personas que han comido están llenitos y si le ofrecen comida dicen, no, ya no puedo. Estoy lleno, me comí 2 platos de humita. Como me tocó hoy comer 2 platitos de humita en la casa de Juana. Y si vos me decías, ¿querés comer un sándwich de milanesa, que es algo que a mí me encanta? No podría comerlo. ¿Por qué? Y ya estoy lleno. Me comí la humita que hizo Juana, con queso y con frito, y pan, y una Pepsi. Entonces no entra más comida, estoy lleno. Entonces, ¿cómo puedes pretender que entre lo de Dios en tu vida si estás lleno de la basura del diablo? Si te has sentado a la mesa con el diablo a escuchar sus conversaciones corruptas, chismes, cuentos, si has dejado que te contamine la mente con envidia, con celo, con ira, contra tu hermano, contra quien sea, entonces cuando Dios te ofrece su comida, no hay espacio porque estás lleno de basura. Los grandes enemigos del hombre son los que te van a llevar al infierno, porque si no estás lleno de Dios, entonces estás lleno del mundo. Y es triste que habiendo estado vacío cuando eras
mundano, cuando eras un pecador, cuando eras un inconverso y adorabas muñecos, andabas detrás de las imágenes y estabas vacío por dentro, que vengas a Cristo y Cristo te haya llenado de su Espíritu y con el paso del tiempo hayas dejado la llenura del Espíritu y hayas vuelto a comer la basura que antes te causó tanto daño y que te dejó vacío. Por eso dice la palabra que los que no han nacido de nuevo son comparados con los cerdos, ¿sí? Son comparados con los perros que vomitan y vuelven a comer su vómito. Lo dice allí la carta de Pedro. Y es triste porque hay muchos cristianos que habiendo sido lavados con la sangre de Cristo, que habiendo sido purificados y llenados de su Espíritu, hoy están vacíos de Dios y llenos del mundo, aunque siguen estando en la iglesia, pero están otra vez con el vómito de nuevo adentro. Se comieron de vuelta el vómito, porque eso es lo que Satanás quiere hacer con nuestras vidas. Que nosotros volvamos al mundo, volvamos al pecado. No dejemos la iglesia. Él no quiere que salgas de la iglesia. Él quiere que te quedes en la iglesia, pero comiendo la comida de Él. Comiendo la comida de Él. Es decir, comiendo tu propio vómito. Las malas conversaciones, comer vómito. El ver las malas noticias y alimentarse de todos los chismes de la farándula, quién se casó, quién se separó, quién mató a quién, todas esas cosas que pasan por la televisión, eso es comer vómito. Eso es lo que Satanás vomita por la televisión. Y dejarse alimentar el corazón con ira, con enojo, con envidia, con celos, es comer vómito. Mas Cristo te ofrece el pan de vida. Cristo te ofrece agua de vida. Entonces, cambia la dieta. Cambia la dieta. Y ahora vamos a ver la estrategia de Dios para ser un cristiano victorioso y vencedor. Y esta estrategia, la única que hay, que es la que usó Cristo, que es la que usaron los hombres de Dios en la Biblia, tiene una sigla. La sigla es PAVO. La P, la A, la B corta y la O. Se llama la estrategia del pavo. Y esta es la estrategia del pavo. Primer punto, letra P. Lo primero que el cristiano tiene que tener para ser un vencedor contra la carne, el mundo y el diablo y contra todo lo que se levante es la P de la palabra de Dios. El cristiano tiene que tener palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Serás un vencedor. Prosperar significa tener éxito en todos los frentes. Pero hay que tener al libro. Y dice, todo lo que está escrito se lee. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos leen la palabra de Dios? ¿Cuántos hacen un repaso de la palabra de Dios? Dirán, bueno, yo ya leí muchas veces el libro, pero hay que repasarlo. Hay que leer, hay que leer, hay que leer. Abre la Biblia y ahí donde abriste la Biblia, ve al capítulo 1, si vas a leer Mateo y abriste y dije, hoy leo Mateo, pero no leas el capítulo 1 de Mateo. Lee desde el 1 hasta el 28. No leas el capítulo 1 de Marcos, lee del 1 al 16. Lo mismo con cada libro, no te quedes con leer 15 versículos. Si hoy dijiste voy a leer Salmos, trata de leer por lo menos 10, 15 salmos. Aliméntate de la palabra porque Jesús venció al diablo con el escrito está. Por eso dice todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Jesús usó la palabra. Jesús no le dijo vete Satanás porque yo soy el Hijo de Dios. Dijo vete porque escrito está. Él usó la palabra de Dios. Esa es la estrategia, es el método de Jesús. No existe el método de Gigi Ávila ni el método de Jimmy Swaggart, ni el método no existe el método del hombre. Este es el método de Jesús, el gran victorioso, el gran vencedor. Y él, cuando inició el ministerio, batalló con el diablo, con la palabra, con el escrito está. Por eso dice Josué, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la palabra de Dios. Por eso tenemos que tenerla siempre, la palabra de Dios, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice también el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando haga esto,
dice, ese hombre será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y escucha bien, y todo lo que hace prosperará. Lo mismo que dice Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Acá dice, todo lo que haga prosperará. Cuando en lugar de estar sentado frente a un televisor, cuando en lugar de estar sentado con amigos, con amigas, hablando de cuánta cosa corrupta pueda haber, las malas conversaciones corrompen las costumbres, en lugar de andar en camino de pecadores, yendo a lugares donde no tiene que ir, con personas con quien no tiene que estar, no tiene que frecuentar, sino que su delicia, su gusto, su placer está en sentarse a leer la Biblia, a meditar en la palabra, de día y de noche, significa todo el tiempo, la palabra de Dios. Escuchaba a un pastor decir, estudiar tantos años la palabra de Dios hace que yo me duerma pensando en la palabra, sueñe en la palabra y despierte meditando en la palabra. Es despertarse con un versículo bíblico todos los días, ir a dormir pensando en un pasaje bíblico y aún en los sueños, tener sueños de pasajes bíblicos, porque es un maestro de la palabra. Y qué lindo es poder estar así, lleno de la palabra. Que de dicho sea de paso, ser lleno del Espíritu no significa hablar en lengua, sino hablar la palabra de Dios, estar lleno de la palabra de Dios. Porque si estamos llenos, si el Espíritu Santo ha llenado nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no creo que todos andemos hablando lengua. Yo hablo lenguas, pero no ando hablando lenguas todo el día. Dice, la palabra de Dios more abundantemente en vuestro corazón, hablando entre vosotros con cánticos, con himnos. Quiere decir que la persona llena del Espíritu Santo es la persona que habla la palabra constantemente. Siempre tiene un versículo, siempre tiene algo de la Biblia que le brota naturalmente, porque está lleno de eso. Si un balde está lleno de agua, cuando lo inclinas al balde le sale agua, porque es de lo que está lleno. Si está lleno de aceite, le va a salir aceite, porque le va a salir lo que está adentro. Y si uno está lleno de la palabra, va a salir palabra. En lugar de andar con los mundanos, en lugar de andar con amigos mundanos que dicen cuánta barbaridad se le viene en gana porque están llenos de eso, en lugar de andar frecuentando amistades que solamente te llenan de chisme y de cuentos, hay otros cristianos que tienen hasta amigos que son brujos, que son curanderos, y se sientan a tomar mate con los brujos, con los curanderos, y dicen, pues somos amigos, no hablamos de esas cosas. Él respeta lo mío y yo respeto lo de él. Al diablo no se lo respeta. Al diablo no se lo respeta. Si no aprendes a cortar y te sales de los caminos de los pecadores y te sales de estar sentado en la mesa de los pecadores, entonces vas a terminar sentados con ellos en el infierno. Pero dice, bendito el hombre que medita en la palabra de Dios. Por eso Jesús, lleno de la palabra, él mismo era la palabra, venció a Satanás y lo humilló. Y Satanás se fue y lo dejó por un tiempo porque escrito está. Le dio con el filo de la palabra, lo partió. Y Satanás se iba y cuando volvía, Jesús nuevamente lo contrarrestaba. Él vino a cumplir la palabra porque él vivía la palabra. Entonces, el primer paso es la palabra. La palabra. El segundo, ayuno. Sonrían que Jesús los ama, como decía mi hermano Gille. Yo aprendí que el ayuno es maravilloso. A mí, mi pastor me enseñó a ayunar. Desde los primeros tiempos que comencé a congregar, yo escuchaba hablar del ayuno. Y cuando pregunté y me enseñaron, me entusiasmé y me largué a ayunar. Y hacía por lo menos 2 días de ayuno por semana. Y así fui aprendiendo no solo a orar, sino también a resistir la tentación, porque cuando uno ayuna es cuando más ganas de comer tiene. No, así diga, voy a ayunar 3 horas, lo mismo. En esas 3 horas es cuando más hambre tiene. En otro día que no ayuna, esas horas no tiene hambre, pero cuando hay ayuno, en esas horas uno tiene hambre. Porque el diablo y la carne se vuelven locos. El ayuno. La P, la palabra. La A, el ayuno. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del ayuno? Bueno, dice muchas cosas, pero yo he seleccionado algunos versículos nada más, porque a buen entendedor y buen lector de la Biblia no necesita mucha palabra. Estoy seguro que estoy hablando con gente de la palabra. Capítulo 58 del libro de Isaías, versos 6 y 7, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento
y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Bueno, acá hay una revelación profunda porque el ayuno va acompañado del buen testimonio. Hay gente que ayuna pero es chismosa, hay gente que ayuna pero es mezquina, hay gente que ayuna pero critica a medio mundo. Y acá dice que tenemos que ser testimonio, que tenemos que ser bondadosos, amorosos. Queremos ayunar y romper ataduras, ligaduras, romper cadenas, pero sin embargo vemos un hermano necesitado y teniendo para ayudarle, no le ayudamos. Entonces, ¿de qué te sirve reprender al diablo y atarlo y desatarlo y romper cadenas si tú mismo estás encadenado a tu mezquindad y a tu avaricia? La Biblia dice, el ayuno que yo escogí es desatar, y habla de liberación, soltar las cargas, dejar ir libre a los quebrantados, romper yugo. Gloria a Dios, a todos nos gusta eso, pero cuidado, cuidado, eso va acompañado por un refuerzo, eso lleva una base. ¿Cuál es la base? El amor. No es que partas tu pan con el hambriento, tuve hambre, me diste de comer. Y a los pobres errantes albergue en tu casa, no os olvidéis de la hospitalidad. Dice la palabra de Dios que algunos por hospedar personas hospedaron ángeles. Y también dice que cuando veas al desnudo lo cubras, estuve desnudo y me cubristeis. Y no te escondas de tu hermano, que cuando tu hermano te necesite estés para ayudarle. ¿De qué te vale ayunar 3, 4 días y cuando alguien te necesita te escondes? Eres mezquino. No te importa el dolor del otro, no tienes empatía con el pobre, con el que sufre. ¿Qué tiene que ver eso con el ayuno? Yo pensaba que ayunar era simplemente no comer. No, ayunar es un estilo de vida. ¿De qué vale ayunar si después vas a estar criticando a tu pastor, a tu pastora, a tus hermanos, hablando mal? ¿De qué te sirve el ayuno? Jesús hubiese dicho, hipócrita, demudas tu rostro para mostrarle a los hombres que ayunas. Pero ese ayuno no sirve. ¿Por qué? Porque tu corazón está cargado de vanidad, de jactancia. No ayunamos para que la gente nos admire. ¿Quién va a ser tan tonto de matarse de hambre para que la gente lo alabe? Ayunamos como una ofrenda para Dios, pero acompañada por el amor. Y muchos van a decir, yo esto no lo sabía, pero el día del ayuno tú no vas a cocinar. Y va a haber la comida que ibas a cocinar, no la vas a cocinar. El arroz que ibas a hacer, no lo vas a hacer porque vas a ayunar. Entonces, esa comida bien podrías compartirla con el que necesita, ya que tú no la vas a comer porque vas a ayunar, podrías compartir ese paquete de arroz con algún hambriento. En lugar de guardarlo para el otro día y comerte 3 platos de arroz por el día que no comiste. Está hablando de eso. De que esa comida que no vas a comer porque vas a ayunar, deberías, en lugar de guardarla para el otro día, compartirla con alguien. Ese es el ayuno que Dios escogió, un ayuno acompañado de amor, de empatía con el pobre, con el necesitado. Entonces sí, cuando reprendas al diablo, cuando rompas cadenas, ligaduras, cuando sueltes las cargas de opresión, ahí Dios te va a respaldar, como dice, entonces me invocarás y yo te responderé. Y el Señor te pastoreará siempre. Dice el Señor, dice, entonces me invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí. Cuando quites de ti el dedo amenazador y el yugo y el hablar tonteras, el hablar vanidades, ¿de qué te sirve? Ayunar si después vas a hablar vanidades, vas a criticar, vas a murmurar, andar acusando, señalando, el dedo acusador, criticando a todo el mundo y querés ayunar. Ese ayuno es inmundo, es una ofrenda inmunda para Dios. Dios no la soporta. El ayuno que Dios escogió es que sí, oremos para que los hermanos que están atados por vicio, por pecado, que no pueden todavía cambiar, que el Señor los libere, que el Señor los toque, que el Señor los quebrante, sí, por supuesto. Pero cuidado, primero fíjate si vos no estás atado, si vos no estás ligado, si vos no estás oprimido por cargas de pecado, si vos no estás preso, porque un preso no puede liberar a otro preso. Ese es el ayuno, por eso es importante el ayuno. Jesús ayunó 40 días y en el ayuno venció al diablo, que no le encontró una falla, porque Jesús era íntegro. El ayuno de Cristo es el ejemplo más grande de la victoria, porque ahí en el desierto comenzó la caída de Satanás, que terminó 3 años y medio después en la cruz. Ahí fue el remate. Pero ya en los 40 días de ayuno, Jesús lo dejó tambaleando al diablo,
porque él era íntegro, daba de comer a la gente hambrienta, tenía compasión, nunca se le encontró una palabra de mentira en su boca, nunca acusó a nadie. Bueno, pero era Jesús. Bueno, pero Jesús vive en nosotros. Él era íntegro, él era una persona honesta, era una persona que no robaba, era una persona que no mentía. Entonces su ayuno tenía mucho poder porque estaba sustentado por el buen testimonio. Si no tienes un buen testimonio, entonces tu ayuno no sirve. De nada te vale ayunar, te estás matando de hambre. Mejor come, mejor come. Hay gente que tiene que ayunar de comida, pero también tiene que ayunar y liberarse del chisme, de la murmuración. Hay que ayunar de eso, abstenerse de toda especie de mal, dice la Biblia. Hay que deshacerse de esas cosas, porque eso contamina tu ayuno. ¿De qué vale tu ayuno si después estás peleando con el vecino y te pasan a cobrar y tenés plata y no querés pagar lo que debes y andás debiéndole plata a todo el mundo, teniendo para pagar, andás debiendo plata y querés ayunar? Y le mentís a tu patrón, le mentís a tu patrona, que estás enfermo, no podías trabajar y es mentira. Y decís, no, es que hice eso para ponerme a ayunar. Ese ayuno no sirve. Ese ayuno está contaminado, es una ofrenda inmunda. No sirve para nada. Joel capítulo 2, verso 12, habla del ayuno y dice, ahora pues, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Qué trinidad eso, ¿eh? Ayuno, lloro y lamento. Es una trinidad. Algún día vamos a hablar de esa trinidad. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y se duele del castigo. Convertíos a mí con ayuno. Para poder vencer a Satanás, para poder vencer al mundo y a la carne, te tienes que convertir. Y el método para convertirse es mortificar la carne con ayuno, lloro y lamento. Lloro y lamento es el arrepentimiento por nuestros pecados, por nuestras maldades. Eso significa lloro y lamento. Y a nosotros en el Nuevo Testamento, el lloro y el lamento tiene que ver con el gemido, con el gemir. Y el gemir es un don, es un atributo que tiene el Espíritu Santo, los gemidos indecibles, que es la ayuda del Espíritu Santo que no tenían los hermanos del Antiguo Testamento, porque no había llegado Jesús y todavía no había llegado el Espíritu Santo como en Pentecostés. Entonces, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo con gemidos indecibles. Esto es orar en el Espíritu, esto es orar e interceder en lenguas, con gemidos indecibles, con dolores como de parto. Eso es una bomba nuclear contra el diablo cuando uno está ayunando, está orando con entendimiento y también ora en el Espíritu, es decir, ora en lenguas. Eso realmente es un bombardeo al infierno, pero hay que estar convertido. Hay que estar convertido. Satanás nunca va a retroceder frente a una persona que no está convertida, porque si no está convertida, entonces le pertenece a él. Porque en esta vida o eres del diablo o eres de Dios. ¿Qué es una persona convertida? Una persona convertida es una persona arrepentida. Es una persona que ama a Dios como a nadie. Es una persona que busca la santidad, que busca la paz, que no deja que en su corazón entre maldad, egoísmo, que no se contamina con el mundo, que ha cambiado completamente su forma de hablar, su forma de vestir, ha cambiado sus amistades, ha cambiado los lugares donde frecuenta. Antes iba a los bares, a los boliches, iba a los restaurantes, ahí a aparentar. Ahora va a una iglesia, está orando, está clamando, está con la palabra de Dios, tiene una vida pura, una vida santa. No tiene enemigos, aunque los enemigos pueden considerarlo enemigo a él, pero él no tiene enemigos. Los enemigos lo consideran enemigos, pero él no tiene enemigos, porque no está enemistado con nadie. El mundo tal vez esté enemistado con uno, pero uno con el mundo no. Porque dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, yo no quiero ser enemigo de Dios, por eso no soy amigo del mundo. Pero a veces el mundo es tu enemigo, te persiguen, te critican, te calumnian, pero vos tenés bien firme tu propósito y tu ideal de agradar a Dios en todas las cosas. Entonces, vives para Él, te limpias de todo pecado, te limpias de toda inmundicia, buscando en la oración, en el ayuno, mantener limpias tus vestiduras. Entonces, de esa manera, Satanás no puede hacer nada porque no tiene nada en ti. Jesús dijo, el diablo no tiene nada en mí. O sea, no tiene nada que buscar de él en mí. No hay nada. Pero hoy en día, para muchos evangélicos, Satanás tiene más cosas que la que tiene Dios en nosotros. Porque si hay celo en ti, eso es del diablo. Eso es algo que el diablo tiene en ti. Y él siempre va a venir a regar esa plantita para que crezca
y te mate. Cualquier cosa que tengas en tu corazón que no sea de Dios es del diablo y él viene a regar esa planta. Él viene y tiene derecho legal a entrar en tu vida porque tú le has dado lugar albergando en tu corazón cosas que le pertenecen a él. Entonces, él viene a ver a su hijo, él viene a ver a su niño, él tiene un régimen de visita y él entra cuando quiere y cuando no quiere no entra. Y cuando él te deja, creces un poco y cuando él te ataca, te venís abajo porque te domina. Él viene cuando quiere, él tiene la llave, vos se la diste. Entonces el ayuno hace que nosotros nos convertamos totalmente para Dios y cerremos todas las puertas para que el diablo no tenga nada en nosotros. Si estás lleno de celo, ayuná y orá para que Dios te libere de eso. Si estás lleno de envidia, ayuná y orá y pedile a Dios perdón, que te libere de eso. ¿Sabes para qué? Para que Satanás no siga frecuentando tu vida, viniendo a ver lo que le pertenece a él. Porque eso le pertenece a él. Eso es de él. Por eso Jesús dijo, él nada tiene en mí. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. El diablo no tiene nada en mí. Todo lo tiene Dios. Yo soy propiedad privada de Dios. No le pertenezco al diablo, ni una pezuña le pertenece al diablo. Todo es de Cristo. ¿Y eso cómo se logra? Ayunando. Ayunando. Muchas personas se enojan fácilmente, son temperamentales y dicen, ay pastor, ore por mí porque mi carácter, no tenés que ayunar porque eso es del diablo. Y vos tenés que liberarlo, eso tenés que sacarlo vos de tu vida. No hay oración que te libere de la ira, del enojo, de la idiotez. Ninguna. Eso tienes que renunciar, dice el apóstol Pablo, renunciando a lo oculto y vergonzoso. Nosotros tenemos que renunciar y ayunando se logra más fácil todavía arrancar esos yuyos, esa cizaña, esas hierbas, malas hierbas. Ayunando. Tu carácter va a cambiar cuando te metas en ayuno y ores y clames con llanto, con lamento y sepa que tu carácter le ofende a Dios porque Dios es amor, Dios es paz y tú andas enojado, tú andas enojada, entonces es una ofensa para Dios. Entonces te buscas un lugar y te pones a ayunar y le dices, Señor, acá voy a hacer un ayuno de mediodía, de un día, de 2 días para sacar esta parte de mi carácter que me empaña, que me ensucia, que me contamina y que le pertenece al diablo. Entonces le devolves al diablo lo que es del diablo y a Dios le das lo que es de Dios. Pero eso lo hace el ayuno. Cuando hay lloro y lamento, con gemido, con dolor, Señor, perdóname. Yo sé que estoy mal. Este carácter que tengo te ofende porque tú me llamaste a paz y yo vivo peleando con todo el mundo. Me pongo mal por cualquier cosa e inmediatamente estiro la trompita como elefante. Inmediatamente ya se me ruboriza la cara y ya me transformo. Señor, soy una ofensa, soy una vergüenza para el evangelio. Señor, cámbiame. Por eso presento ayuno para desatarme de esto. Quería ayunar por otro y estás atado. Nunca vas a poder. La palabra ve. La palabra P es de la palabra, la letra P, palabra, la letra A, ayuno. Ahora viene la V, de pavo. La V es la vigilia. Ustedes no tienen ni idea, la mayoría, de lo que es una vigilia. Nunca hicieron una vigilia de oración, nunca se quedaron toda la noche hasta el amanecer orando. Ustedes se quedaron muchas veces hasta tarde tomando, jugando a las cartas, viendo televisión, viendo películas, pero nunca se quedaron en Cristo orando, leyendo la Biblia, y si a eso le sumas el ayuno, la palabra de Dios, la vigilia y la oración, no le queda un pelo sano al diablo, pero no saben muchos. Está en la Biblia, y si no estuviese en la Biblia, capítulo 63 del libro de Salmos, o sea, Salmos 63, escuchá lo que decía el hombre llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me ampararé. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Escribe David, dice, me acuerdo de ti en las vigilias, en mi cama estoy despierto toda la noche, dice, meditando en ti en las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche comprenden el momento que se acuesta hasta la hora de levantarse al otro día. Y dice que David meditaba. ¿Y qué nos dice la palabra? Que en su ley hay que meditar de día y de noche. Bueno, David muchas veces quedaba despierto meditando en la palabra de Dios toda la noche, la vigilia de la noche. El hombre se amanecía meditando en la palabra. Estaba acostado. Se dice
En el análisis teológico de este salmo, que es en momentos que David estaba enfermo o estaba herido o estaba débil. Entonces no podía ir al templo a orar, pero él se quedaba despierto toda la noche porque no se podía arrodillar, porque en ese tiempo se acostumbraba que cuando iban a orar o abrían la ventana y miraban hacia el templo o iban al templo a orar, pero cuando estaban enfermos dice que él se quedaba en su cama meditando durante toda la noche en la palabra del Señor. Una vigilia con la palabra, es decir, pasarse toda la noche en lugar de dormir, estar velando y leyendo la Biblia y meditando en las grandezas del Señor. Salmo 119, verso 148, lo he resumido porque hay mucho para esto. 119, el Salmo 119 es el salmo más largo de toda la Biblia y no es casualidad que se refiera exclusivamente al amor por la palabra de Dios. Es el salmo que es un himno a la palabra de Dios. Muchos creen que lo escribió Esdras a este salmo por el amor, porque Esdras era un maestro de la palabra y tenía un amor por la palabra impresionante. Entonces es un salmo larguísimo, tiene 176 versículos. Y dice el Salmo 119, verso 148, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Y dice después, oye mi voz conforme a tu misericordia. Es decir, estaba meditando en la palabra y orando, por eso dice, oye mi voz. Una vigilia en la palabra y en la oración. No es una vigilia esperando que pase la hora para decir, he vigilado. No una vigilia chateando, no viendo video, no. Una vigilia con la Biblia abierta y el corazón abierto para orar. Acá dice, meditando en la palabra, oye mi voz. ¿Por qué dice oye mi voz? Porque está orando. Es una vigilia que comprende las horas que uno duerme, dedicarlas a la oración. Eso es una vigilia. Pocos cristianos lo hacen. Yo he tenido vigilias, te digo una cosa, es lo más impresionante porque uno se va a dormir y puede dormir 2 o 3 horas y es como si hubiese dormido toda la noche. Porque hay algo sobrenatural en la vigilia. No hay nada más lindo que entrar de noche a un cuarto y salir cuando ya está de día. Y decir, he pasado la noche con el Señor. Esto es amor. En el mundo, todos los fines de semana, la mayoría de ustedes se la pasaba de vigilia. Iban a los bares y se quedaban de vigilia. Iban a jugar a la villa y se amanecían. Iban a jugar a la carta con los amigos y se amanecían. Iban a bailar y volvían de día. Hacían un montón de cosas durante la noche porque eran hijos de la noche, eran hijos del diablo. Ahora son hijos de la luz, tenemos que usar la noche para glorificar a Dios. ¿Por qué la vigilia es tan importante? Porque es un momento tranquilo donde no hay tanto ruido ni hay interrupciones. Durante el día te pueden llamar el teléfono, golpearte las manos. Durante la noche no, hay que aprovechar, hay que ser sabio y usar las horas de la noche para buscar la presencia de Dios. Por eso dice, yo me anticipé a las vigilias para meditar y para orar. Eso es estrategia. Ahora la pregunta es, ¿Jesús lo hizo? Si Jesús no lo hizo, yo no lo hago. Y como Jesús lo hizo, yo lo hago. Y como Jesús lo hizo, yo te lo voy a leer. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14, verso 22, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, orando en el monte de noche. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia significa entre las 3 y las 6 de la mañana, es el momento antes del amanecer. Quiere decir que Jesús despidió a las multitudes cerca de las 6 de la tarde y a eso de entre las 3 y las 6 de la mañana Jesús fue a salvar a los discípulos que estaban en problema. ¿Qué estuvo haciendo en ese tiempo? Subió al monte a orar aparte y se pasó la noche orando en el monte, solo. Bueno, pero yo no voy a ir solo a un lugar así, tengo miedo. Bueno, tienes que ayunar para sacarte ese diablo de miedo que tienes, porque Jesús se fue al monte a orar solo. ¿Y por qué en un monte? Bueno, no tenía casa. Pero tú puedes ir a una habitación y que encerrarte durante toda la noche o me vas a decir que tienes miedo. Hay muchos pastores, evangelistas, profetas que duermen hasta con la luz prendida.
Tendrían que ayunar y orar para liberarse de ese diablo, porque ese diablo los tiene atados, porque el temor no pertenece a Dios, de donde aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces una persona temerosa no tiene idea quién es Dios, porque si Dios está conmigo, ¿de quién temeré? Dice la Biblia. ¿De qué de atemorizarme? De todo, dicen algunos. Yo le tengo miedo a todo, entonces no conoces a Dios. Entonces tienes que convertirte de nuevo, haz la oración del pecador. Dile, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Vuelve a empezar, porque no te has convertido, no tienes idea quién es Dios. Con Dios podemos caminar hasta por el infierno y no tener miedo. Con Dios podemos caminar por medio del cementerio, podemos caminar por medio de los zombies, podemos caminar por medio de los demonios. Y no tener miedo, pues si Dios está conmigo. Entonces tienes que empezar de nuevo. No has entendido el cristianismo. Estás lejos de entender el cristianismo. La Biblia nos enseña que Jesús pasó la noche orando y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 6. Capítulo 6 de Lucas, cuando iba a elegir a los 12 apóstoles, dice, en aquellos días, verso 12, Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar, vivía en un monte el Señor, aleluya, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos. Pasó la noche orando. Si Jesús lo hizo, ¿por qué Jesús lo hacía? ¿No podía haber pasado el día orando? ¿Por qué de noche? Justamente es la hora más tranquila, es la hora serena. Muchos dicen, no, pero a la noche los brujos. ¿Y a vos qué te importa lo que hagan los brujos? ¿Vos te movés en función a lo que hacen los brujos o en función a lo que dice la Biblia? Los brujos te tienen que tener miedo. Yo conozco testimonios de mis hermanos profetas de República Dominicana que cuando ellos van al monte los brujos salen corriendo. Acá es al revés. Muchos cristianos salen corriendo cuando saben que los brujos están en un lugar. No, no vamos ahí porque hay brujos. No, no vamos a ese barrio porque está lleno de brujos. En República Dominicana los cristianos suben a los montes a orar y se van en carpa. Y se quedan 2 y 3 días acampando en el monte y no queda un brujo. Los brujos salen corriendo como si fuese que se está incendiando el monte. Huyen como huyen las víboras del fuego. Cuando está el poder de Dios, los que tienen miedo son los otros. Entonces, hacer vigilia es usar las horas de la noche, las horas tranquilas de la noche, para nosotros, para mí, la mejor hora es la noche. No me importa si los brujos mandan flecha, mandan dardo, hacen pacto. ¿Qué me importa lo que hagan ellos? A mí me importa que yo estoy con Dios y me pongo a hacer vigilia. La vigilia puede ser hasta las 3 de la mañana, puede ser hasta las 5 de la mañana, puede ser hasta el amanecer. Pero de acuerdo al amor y la pasión que uno tenga, se va a dar cuenta que no se va a querer ir temprano, se va a querer quedar un ratito más como cuando estábamos en el mundo. Y decíamos, un ratito más, ya vamos a ir, pero ya está saliendo el sol. Un ratito más. Y nos quedamos y veníamos al amanecer, contentos de habernos desvelado. Y ahora en Cristo, ay no, tengo miedo. Ay, no, tengo que dormir. Es que yo necesito descansar. Antes, para el diablo no le descansabas. Para Dios sí ya estás cansado. ¿Amabas más al diablo? Y dice la Biblia, oración. Dijimos pavo. Pavo. La P de la palabra, la A del ayuno, la B corta de la vigilia y la O de oración. Dice la Biblia en Lucas 18, ya terminando esta sencilla enseñanza, capítulo 18, verso 1, también les refirió Jesús, habla Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. 3 palabritas, necesidad, orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque muchos desmayan en la oración, a muchos les cuesta orar, a muchos les cuesta mantenerse en oración, pero Jesús dijo, tienes que orar sin desmayar. Tienes que enfrentar eso que te hace desistir de la oración. Eso que hace que la oración se vuelva aburrida, que se vuelva un rito, que muchas veces solamente oramos cuando tenemos nosotros necesidad. Pero Jesús no está diciendo que oremos cuando tengamos necesidad. Jesús está diciendo que es necesario orar con necesidad o sin necesidad. Y no desmayar. Que si no sabes qué vas a hablar, alaba. Que si no sabes alabar, canta. Si no sabes cantar, pon música. Si no tienes música, lee la Biblia. Pero di algo. Mantente ahí, no desmayes. Porque es una necesidad orar. Es necesario permanecer en oración porque ahí se nos impregna todo lo que es de Dios. Ahí nos hacemos fuertes. Satanás no puede contra un hombre que ora.
Porque un hombre que ora se pone en llamas y el diablo no lo puede tocar. Se quema cuando lo quiere tocar. Entonces es necesario permanecer en la línea de oración y ser constante en la oración. Y conocemos el capítulo 1, el 1 Tesalonicenses 5:17, ¿verdad? De Pablo, orad sin cesar, constantemente. Uno de los requisitos para estar presto para la venida de Cristo es orar. Velad y orad en todo tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no. Fíjate, velad y orad. Velad tiene que ver con la vigilia y orad. Y a eso le sumamos la palabra y el ayuno. Entonces estaremos preparados para que cuando suene la trompeta nosotros partamos con el Señor. Tenemos que estar preparados. ¿Estás preparado? ¿Estás haciendo esto? Mirá, de sencillo. Leer la Biblia, ayunar, hacer vigilia una vez, aunque sea al mes. Hay iglesias que hacen vigilia, pero yo no estoy hablando de la vigilia eclesiástica, corporativa. Estoy hablando de la vigilia personal. Jesús no se iba con los 12 a vigilar, solo. Estoy hablando de una vigilia personal. Hay ayunos congregacionales, dice Joel también, llamad a la asamblea y todo el mundo ayunando. Está bien. Jesús no hizo eso, Jesús ayunó solo, porque la victoria es personal. Cuando queramos obtener victoria en la iglesia, oremos todo y ayunemos toda la iglesia. Pero cuando quieras hacer algo personal, tenés que meterte solo. Y si a ese ayuno le sumás la vigilia, la oración y la palabra y usás esas 4 armas poderosas, no hay diablo que se resista. Ese es el método del pavo. Palabra, ayuno, vigilia, oración. Contra eso no hay diablo que te pueda hacer.